para el año 2027, más de la mitad de la selección de las aplicaciones de mercados tecnológicos se van a realizar a través de la orquestación de inteligencia artificial generativa. ¿Ok? El último punto lo he puesto en otro color porque justamente nos vamos a centrar en ese punto, que es uno de los temas que voy a tocar el día de hoy, ¿no? Y habla sobre que para el año 2028, la tercera parte de las implementaciones de inteligencia artificial generativa se optimizarán utilizando métodos computacionales que ahorren energía, impulsados por la iniciativa de sostenibilidad. Entonces, ¿por qué lo he remarcado? Porque justamente es uno de los problemas más grandes que tiene la inteligencia artificial generativa, que tiene que ver con el uso excesivo digamos, de energía, ¿no? Por las altas capacidades o las altas necesidades de procesamiento que se requieren para poder entrenar los modelos. ¿Ok? Entonces, vamos a ir justamente con la tendencia que busca solucionar este tipo de problema. Entonces, ¿cuál es el problema, digamos? ¿Dónde radica el problema de la sostenibilidad energética de la inteligencia artificial generativa? En primer lugar, el problema radica en 3 puntos más importantes, ¿no? En primer lugar, en la naturaleza de las redes neuronales profundas, ¿no? Que son modelos altamente complejos, con muchos parámetros, lo que nosotros llamamos pesos, son parámetros que tienen que ser ajustados dentro del proceso de entrenamiento. Perfecto, está la grabación lista. Ok, entonces lo que le estaba explicando, muchachos, es, en primer lugar, cuál es el problema, dónde radican los problemas de la sostenibilidad energética de la inteligencia artificial generativa. Entonces son 3 problemas principales. En primer lugar está el tema de la naturaleza de las redes neuronales profundas. Está explicando de que las redes neuronales profundas tienen una alta complejidad, tienen una gran cantidad de parámetros y requieren una gran cantidad de procesamiento a nivel de lo que es procesamiento, digamos, computacional, ¿no? Me refiero. ¿Ok? Y por lo tanto, digamos, esto radica, o este es uno de los principales problemas por los cuales haya un alto consumo de energía y lo haga insostenible energéticamente, ¿no? El segundo problema son la complejidad de las arquitecturas de redes neuronales profundas. Vamos a ver que no solamente estamos hablando de redes profundas, sino también hay componentes que, por ejemplo, en el caso de lo que es ChatGPT o GPT en este caso, utilizan otras capas que se llaman capas de atención. Por lo tanto, tienen otra complejidad que es mucho más grande porque requieren que el modelo que se está entrenando interactúe con esta capa de atención para poder mantener el contexto de cuando sostiene una conversación el chatbot con la persona, ¿no? Con el ser humano. Entonces, las redes neuronales tienen una alta complejidad que justamente requieren o hacen que tenga una gran cantidad de parámetros y por lo tanto gran necesidad de capacidad de procesamiento computacional. Luego el tercer tema es la especialización en los procesos de entrenamiento y despliegue, ¿no? Sobre todo lo que es los LLMs que hemos visto, ¿no? Estos grandes modelos de lenguaje requieren, digamos, de altas capacidades. ¿Perdón? Ok, entonces continúo. La especialización de estos procesos de entrenamiento y despliegue requieren, digamos, de empresas de grandes data centers con grandes capacidades de procesamiento, porque ya no pueden... ¿Sí? Acá creo que tiene que ser. ¿Continúo? Perdón, ¿se me escucha? Buenas. ¿Se me está escuchando? Por favor, si los presentes pueden desactivar su micrófono, así para poder continuar con la disertación. Muchas gracias. Ok. Lo que les estaba mencionando como tercer punto es que se requiere, para poder entrenar modelos de inteligencia artificial generativa, sobre todo los LLMs, requieren una gran capacidad de procesamiento, los cuales no está disponible para las empresas comunes, digamos, ¿no? Por eso se requiere data center de empresas especializadas en alta tecnología que ponen a disponibilidad grandes capacidades de procesamiento con GPUs o con procesamiento gráfico, ¿no? Para poder hacer procesamiento paralelo, ¿no? Entonces también el tema de lo que es la utilización de la nube y también GPUs son requeridos para poder realizar este proceso de entrenamiento. Entonces, estos 3 elementos son los que hacen, digamos, complejo hacer un sistema sostenible energéticamente para el desarrollo de lo que es la inteligencia artificial generativa. Entonces vamos a desarrollar cada uno de estos 3 puntos.
muy brevemente. En primer lugar, tenemos el primer punto era la naturaleza de las redes neuronales profundas. Si se dan cuenta, acá tenemos cómo funciona una red neuronal. Esta es una sola neurona que recibe datos de entrada. ¿Ok? Y si se dan cuenta, tenemos acá W1, W2, W3, W4, W5, que es la interacción de cada uno de los datos de entrada con la red neuronal, o con la neurona, perdón, no con la red neuronal, sino con la neurona. Por lo tanto, si se dan cuenta, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 parámetros, y además cuando llegue a la neurona se van a incrementar 5 parámetros adicionales. Cada uno de estos elementos es una variable, y esta variable genera una ecuación lineal. Esta ecuación lineal hay que sumarle el término independiente. En toda ecuación lineal tienes una función que es I igual a un peso, en este caso W1, multiplicado por la variable X, más un término independiente, ¿no? Entonces, por cada una de las variables que se van ingestando al sistema, al modelo, necesitamos una ecuación similar para cada uno de ellos. Entonces ahí se dan cuenta, para 5 variables de entrada tenemos 10 parámetros. Entonces, si se dan cuenta, hace que crezca muy rápidamente la cantidad de parámetros que se van a utilizar dentro del modelo. Acá tenemos una explicación un poquito mayor. Dice, el número total de parámetros en una red neuronal profunda se calcula sumando los parámetros de todas las capas. Para una capa densa totalmente conectada, tenemos que si tienes L capas ocultas y N neuronas en cada capa, el número de parámetros en cada capa oculta es igual al número de conexiones, lo que nosotros también llamamos pesos, por eso justamente tiene este término W, ¿no? De peso, de weight, ¿no? En inglés, más el número de sesgos o términos independientes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si para una neurona tenemos 10 parámetros, por cada variable que se ingesta a la neurona tenemos el doble de parámetros. Significa, digamos, que cuando tenemos modelos de este tipo, ¿no? Como este es un resumen de los diferentes arquitecturas de redes neuronales que podemos encontrar. Si se dan cuenta, hay redes neuronales con bastante complejidad y con bastante capas ocultas, y además, digamos, con conexiones full connected, ¿no? Es decir, tiene conexiones uno a uno entre cada nodo con cada neurona de la capa oculta. Entonces, eso hace que, digamos, crezcan los parámetros de grande, y justamente en el siguiente slide vamos a ver la cantidad de parámetros que tenemos para un modelo nada más. Vamos a tomar el modelo Llama 3.1, que es de Meta. Entonces, Llama pone a disposición, digamos, 3 modelos. ¿Por qué he tomado Llama? Porque Llama este modelo es open source, está disponible para cualquiera que quiera utilizarlo. Uno lo puede descargar, ¿no? Y lo puede utilizar, digamos, localmente en su data center, ¿no? En una empresa. El tema está en que, digamos, cada uno de estos modelos pesa una enorme cantidad digamos, en bytes, ¿no? Entonces, no es fácil alojarlo, ni es fácil tampoco hacer entrenamiento adicional. Entonces, si se dan cuenta, este tema de entrenamiento de LLMs, ¿no? Está muy sesgado, está muy orientado a empresas de alta tecnología que tienen la infraestructura suficiente como para poder hacer ese proceso de entrenamiento. ¿Ok? Y esa es una de las grandes limitantes por las cuales no se pueda, digamos, las empresas comunes que quieren tener su propio LLM personalizado, digamos, con la información de su empresa, es difícil poder capacidad de computación para poder realizarlo, ¿no? Entonces, vamos un poquito a ver la descripción de estos modelos. Tiene 3 modelos que pone a disposición Llama, ¿no? O Meta, ¿no? Tiene el modelo de 8.000 millones de parámetros, 8.000 millones de parámetros. Tiene otro modelo, un modelo mediano, que tiene 70.000 millones de parámetros. Esto está puesto en unidades inglesas, ¿no? El B significa billions, pero los billions para nosotros en español significan miles de millones, ¿no? ¿Ok? Entonces, el modelo mediano tiene 70.000 millones de parámetros y el modelo grande tiene 405.000 millones de parámetros. ¿Ok? Obviamente, cuando uno trabaja con el modelo más grande, significa que tiene mayor capacidad para poder hacer inferencias, ¿no? Predecir las siguientes palabras que debería contestar o que debería usar el modelo para interactuar con un ser humano, ¿no? En un chat. ¿Ok? Bueno, todos estos usan contexto de 128K, tiene un espacio de memoria para justamente guardar el contexto. ¿Qué es el contexto, digamos, en
En una conversación justamente es donde el modelo guarda lo que viene conversando con la persona, de tal manera que pueda tener, digamos, coherencia en digamos, la conversación que va a realizar con la persona, ¿no? Porque nosotros, a estos modelos, los LLM, se llaman modelos que están basados en atención, ¿no? Y justamente esa atención es el contexto que guarda sobre las conversaciones que realiza con una persona. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando, digamos, se puede entender dónde está la complejidad del problema, ¿no? Son modelos muy grandes, son modelos que tienen mucha cantidad de parámetros y por lo tanto requieren un alto consumo de energía para el procesamiento de estos modelos. ¿Ok? Acá tenemos, por ejemplo, la complejidad en la arquitectura de redes neuronales. El segundo punto, si se dan cuenta, ya hemos visto, ¿no? Este slide ya lo hemos visto. Tenemos una serie de arquitecturas de redes neuronales, las más comunes, las que más se utilizan, pero hay redes neuronales particulares, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, esta red neuronal, si se dan cuenta la cantidad de conexiones que tiene, hace que esta red neuronal sea sumamente compleja, ¿no? O esta, por ejemplo, esta que está acá al medio, son las redes neuronales que se utilizan, que están basadas justamente en lo que es el modelo de atención, ¿no? Que utiliza utiliza GPT para poder mantener o generar una conversación a través de un chatbot. Si se dan cuenta, entonces, estas arquitecturas hacen justamente muy complejo el tema digamos, de la arquitectura misma, ¿no? Es demasiado compleja, tiene demasiadas conexiones y por lo tanto, como hemos visto que hay una relación directa entre la cantidad de conexiones entre las neuronas de una red neuronal profunda y la cantidad de parámetros, la cantidad de parámetros que se utilizan dentro de ella, ¿no? Tal como vimos acá, ¿no? Estamos hablando de 8.000 millones de parámetros en un caso, 70.000 millones de parámetros en otro caso y 405.000 millones de parámetros en otro caso. ¿Ok? Entonces, entendemos también, digamos, que estas redes complejas no facilitan, digamos, poder utilizar menos capacidad de procesamiento, ¿no? Al contrario, ¿no? Finalmente, el tercer punto era la especialización en los procesos de entrenamiento y despliegue, ¿no? La complejidad de los modelos a entrenar, además de las necesidades de capacidad de procesamiento de las redes neuronales profundas, son lo que caracterizan a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y esto ha traído como consecuencia, digamos, que haya mucha especialización en el proceso de entrenamiento y el despliegue de los modelos. Se están utilizando data centers y computación en la nube de grandes empresas especializadas en tecnología, tipo Amazon, tipo Google, tipo Microsoft, ¿no? Etcétera. Y además son estas empresas tecnológicas las únicas que son capaces de poner a disposición granjas de GPUs, ¿no? Para el procesamiento paralelo, ¿no? Las GPUs, más o menos en la primera década de este siglo, se empezó a utilizar, digamos, GPUs o unidades de procesamiento gráfico para poder hacer procesamiento paralelo de estas redes neuronales profundas, ¿no? Entonces eso lo que hacía era facilitar o reducía el tiempo de entrenamiento, pero requería una gran cantidad de estas unidades para el procesamiento paralelo, ¿no? O GPUs. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, también otra problemática es que se ha vuelto muy especializado este tema, ¿no? Ya ninguna empresa, digamos, que no tenga una infraestructura adecuada para poder entrenar modelos, va a poder desarrollar modelos de inteligencia artificial generativa, ¿no? Tal vez modelos pequeños, pero no, digamos, con la potencia con la cual estamos acostumbrados ya a trabajar en este momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos? Algunos datos de la energía utilizada, ¿no? Referente a este punto de la sostenibilidad energética, de la inteligencia artificial generativa. Tenemos, digamos, que antes del auge de la IA, los centros de datos representaban solamente el 1% del consumo mundial de electricidad. Sin embargo, digamos, si sumamos la IA y el sector de criptomonedas, que también es muy demandante en procesamiento, los centros de datos ahora consumen casi 460 terawatts por hora de electricidad. Ya este es un dato del año 2022. Y esto equivale al 2% de la producción mundial total de energía. Y se estima, digamos, que esta cifra podría duplicarse para el año 2026, ¿no? Alcanzando los 1.000 terawatts hora, lo que sería equivalente al consumo eléctrico de Japón, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, este es un tema que no es sostenible, ¿no? No se puede continuar, digamos, con el desarrollo de la inteligencia artificial generativa
si no se toma alguna medida para poder reducir el consumo energético. Entonces, ¿qué medidas se están tomando, no? Perdón, acá tenemos algunos otros datos que serían bastante importantes poder revisarlos. Vamos a utilizar nuevamente el modelo Llama 3.1. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, estos datos, está la fuente donde pueden obtener estos datos también si quieren revisarlos. El entrenamiento que utilizó Llama para poder entrenar sus modelos tiene un acumulado de 39.3 millones de horas de computación de GPU. ¿Ya? En hardware de tipo, este es un modelo de GPU. Y según la tabla siguiente, en la tabla siguiente está acá. ¿Ok? Si se dan cuenta, por ejemplo, el modelo más pequeño, este es el modelo de 8.000 millones de parámetros, demandó 1.46 millones de horas de GPU. Este demandó 7 millones de horas de GPU en su procesamiento, en su entrenamiento. Y el modelo más grande utilizó 30.84 millones de horas de GPU. Entonces, es bastante demandante en tema de lo que es el procesamiento, ¿no? Entonces, ¿qué iniciativas ya se han realizado? Porque obviamente, digamos, estas empresas de tecnología saben que tienen un problema entre manos y ya han hecho ciertas iniciativas para poder resolver el problema, ¿no? La primera de ellas, digamos, habla de un proceso que se llama cuantización, ya que este ha sido el primer esfuerzo para reducir el consumo de energía y el peso en bytes de los modelos de inteligencia artificial generativa. Y este consiste básicamente en reducir la precisión de la variable de los parámetros o pesos de una red neuronal profunda, cambiando los tipos de datos, ¿no? En primer lugar, estos pesos que revisamos en unos slides atrás, básicamente están formados por variables que ocupan 32 bytes en espacio. Lo que hacen es reducir la precisión de esta variable llevando la variable de solamente 8 bytes. Y esto reduce el tamaño del modelo a la cuarta parte, ¿no? Sin embargo, digamos, ¿cuál es el tema? ¿Para qué ayuda este punto? No para el proceso de entrenamiento. El proceso de entrenamiento en la cuantización se realiza de todas maneras. Tienen que realizar todo el proceso. Todas las horas que hemos visto en el slide anterior se van a consumir de igual manera. ¿En qué mejora el proceso de cuantización? Mejora básicamente en las inferencias, ¿no? En el proceso de extracción, en el cual el modelo extrae las inferencias y arma, digamos, las oraciones con las cuales va a contestar a la persona con la cual está interactuando. ¿Ok? Pero no tiene ventaja referente al proceso de entrenamiento. El proceso de entrenamiento lo tienen que realizar de todas maneras. La ventaja de esto de la cuantización más que todo va por el lado de que el modelo ocupe menos espacio, menos tamaño en bytes, y que pueda, digamos, realizar una mejora en cuanto al tema de lo que son las inferencias, ¿no? Entonces, la ventaja es que reduce el tamaño de los modelos, básicamente, y la desventaja es que sacrifica performance, ¿no? Del modelo en cuanto a la calidad de las inferencias o predicciones. ¿Por qué sacrifica calidad? Porque los pesos, digamos, tienen una precisión mucho más grande, ¿no? Al usar 32 bytes. Al usar solamente 8 bytes, la cantidad de datos que puede guardar dentro de 8 bytes es mucho menor, ¿no? En cuanto a cantidad de decimales. Y por lo tanto, la precisión se va a perder un poco por ese lado. ¿Ok? Adicionalmente a todo esto, la cuantización solo es posible realizarla post-entrenamiento del modelo. Es decir, de una vez que se han generado los pesos que has entrenado y tienes los pesos generados con punto flotante de 32 bytes, lo que haces es lo reduces a punto flotante de 8 bytes. ¿Ok? Entonces, no es una mejora energética consistente, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad tienes que pasar por el mismo proceso de entrenamiento. Entonces, esto no era la solución más idónea para poder salvar el problema de lo que es el alto consumo de energía. Entonces, justo ahora lo que quiero presentarles es un trabajo de investigación relacionado o realizado por el equipo de Microsoft, ya que habla de las BitNets, ¿no? Y esto va a ser la verdadera revolución en lo que es las redes neuronales profundas. Ya la principal innovación de BitNet es la capacidad para reducir la información de los parámetros de un modelo hasta llevarlo a un bit. De ahí el nombre, ¿no? De ahí donde deriva el nombre de BitNet o red de un bit. ¿Ok? La reducción a un bit es un hito importante en la cantidad de información a procesar durante el proceso de entrenamiento de una red neuronal.
si se dan cuenta que ahí hay una pequeña diferencia, ¿no? Acá ya no estamos hablando del proceso, digamos, de entrenamiento completo que tenía la cuantización. Acá lo que dice es que ya desde la partida, desde el mismo proceso de entrenamiento, ya puedes empezar a trabajar con variables de un solo bit. ¿Ok? Entonces, si a esto sumamos que la performance del modelo se mantiene a través de esta investigación que han hecho el equipo de Microsoft, entonces la ganancia es doble, ¿no? Ahí no solamente estamos hablando de una reducción del tamaño del modelo, sino estamos hablando también de una digamos, mejora en la cantidad de energía consumida dentro del procesamiento sin sacrificar la performance del modelo. Entonces, esta es la principal diferencia con respecto a la técnica de la cuantización que revisamos en el slide anterior, ¿no? El trabajo de investigación, le estoy colocando acá el URL para que ustedes puedan descargarlo y poder un poco investigar o entender, digamos, qué es lo que plantea esta técnica de BitNets. Ok, acá hay una pequeña ejemplo de, digamos, qué es lo que hace BitNets. En una red neuronal típica tenemos, digamos, tenemos una matriz con estos justamente son los pesos, ¿no? Lo que yo les estaba mencionando. Si se dan cuenta, tenemos una cantidad, unos datos con una gran cantidad de decimales, ¿no? Y esto además se multiplica por las variables, ¿no? Esto lo que genera, digamos, es un problema de multiplicación primero y de suma después, ¿no es cierto? Tienes que hacer una suma de la matriz para poder obtener los valores finales de los pesos. ¿Ok? En las redes neuronales de BitNet cambia digamos, esta filosofía, ¿no? Lo que hace más bien al trabajar con datos de un solo bit, cada peso puede obtener tres valores, 1, -1 o 0. ¿Ok? De tal manera, digamos, de que al final lo que estás, en vez de multiplicar, lo que estás convirtiendo es un problema simplemente de suma, ¿no? Entonces, simplifica los procesos al quitar la necesidad de hacer operaciones matemáticas de suma y multiplicación a la vez, como sucede en una red neuronal típica, ¿no? Como hemos visto acá. Transformándolos en operaciones matemáticas de solo suma, ¿no? Las cuales son computacionalmente hablando más simples y menos demandantes de CPU y por lo tanto de necesidades energéticas. Entonces, esta es la revolución que se viene con respecto a lo que es la inteligencia artificial generativa. Estas redes BitNet lo que van a posibilitar es justamente mantener la performance de los modelos que existen hoy en día, entrenados de manera tradicional a través de redes neuronales tradicionales, pero digamos con menor consumo energético y además el modelo con un tamaño mucho más reducido, ¿no? Y acá tenemos algunos indicadores que nos van a justamente, esto lo he extraído del trabajo de investigación, al cual ustedes pueden tener acceso con el link que yo les he dejado, ¿no? Entonces, algunas conclusiones del trabajo de investigación son muy alentadoras, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la latencia o tiempo de respuesta del modelo para generar las inferencias son menores en BitNet que, por ejemplo, el modelo llama de meta, ¿no? En modelos grandes, la mejora llega a más de 4 veces de rapidez, como ven acá, ¿no? 4.1x. Es decir, las inferencias, ¿no? Las inferencias que realiza BitNet son 4.1 más rápidas que las que utiliza Llama, por ejemplo, ¿no? Entrenado de forma tradicional. Y sobre todo si se dan cuenta que hay un tema bien paradójico, ¿no? Conforme se tiene un modelo más grande, en este caso el de 70.000 millones de parámetros, cuanto más grande es el modelo, hay una mejora mayor que en el resto de los modelos, si se dan cuenta, ¿no? Se ve una mejora mucho mayor cuanto más grande es el modelo. Y en el segundo gráfico tenemos la cantidad de memoria que ocupa el modelo también mejora hasta casi 7 veces, ¿no? En los modelos de 70.000 millones de parámetros, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, hay una mejora sustancial en cuanto al tema de lo que es memoria y el tiempo de respuesta del modelo. Como segundo gráfico tenemos este de acá, el consumo de energía en los procesos de entrenamiento del modelo mejora hasta 71 veces, como pueden ver. ¿Ya? Para el caso de las operaciones matemáticas en procesadores de 7 nanómetros, que es lo que se utiliza, por ejemplo, para poder hacer el procesamiento. Y en esta segunda gráfica tenemos el consumo de energía total por tamaño de modelo. Ya, como se vio en los gráficos del slide previo, se mantiene la tendencia de cuanto más grande el modelo, mejor la performance del indicador. Entonces, para el modelo de 70.000 millones de parámetros, tenemos un consumo de energía menor
en más de 40%, ¿no? 41.2% más rápido. O digamos, menos uso de energía, ¿no? Menos uso de energía. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el impacto global de estos del desarrollo y la utilización de redes BitNets? En primer lugar, digamos, la eficiencia y la sostenibilidad energética y en el desarrollo y en el uso de los modelos de inteligencia artificial generativa, ¿no? Como hemos visto, digamos, en la documentación de BitNets, la utilización de esta tecnología en el desarrollo de modelos de IA generativa va a producir eficiencia en el uso de recursos computacionales y, por lo tanto, en el consumo de refrigeración de los centros de cómputo, ¿no? Su implementación hará más sostenible el desarrollo de los modelos de IA, no solo en los llamados LLM, sino también en otras arquitecturas de redes neuronales que se utilizan en otras aplicaciones. Como segundo impacto global, vamos a tener la democratización en el uso del desarrollo de la IA generativa, ¿no? Como les había mencionado, hasta este momento, prácticamente es un monopolio de las empresas de alta tecnología, ¿no? Que están desarrollando estas LLMs, ¿no? Sin embargo, digamos, al trabajar con redes mucho más pequeñas y de igual performance que las que han sido entrenadas de manera tradicional, va a fomentar, digamos, que empresas que no tengan una alta capacidad de procesamiento puedan desarrollar también sus propias herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿no? Yo creo que es una tendencia que se va a dar, digamos, cuando se empiece a masificar el uso de BitNets, ¿no? Recuerda que este es un trabajo de investigación y está todavía en desarrollo, ¿no? Luego tenemos el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial generativa para resolución de problemas específicos, ¿no? Esta tecnología va a permitir el desarrollo de nuevos modelos y arquitectura de red basados en redes neuronales para resolución de una serie de problemas que antes no podían ser implementados por la alta demanda de capacidad de procesamiento. Algunos ejemplos, por ejemplo, tenemos implementar algoritmos de razonamiento complejo en los LLM, ¿no? Que es algo que todavía no se tiene todavía bien cubierto. ¿Qué significa esto? Digamos que los LLM pueden, digamos, te pueden contestar preguntas de manera fluida, con bastante precisión, pero si tú tratas de hacer que el modelo, el LLM, razone por ti, no lo hace de manera correcta. Todavía tiene muchas falencias. Entonces, a partir de estos nuevos modelos, es posible ya complejizar mucho más la red incluso, porque ya el tema del procesamiento no va a ser un factor limitante, ¿no? Esa es una de las ventajas también. Finalmente, digamos, abrirá el paso al desarrollo de hardware especializado para el entrenamiento de este tipo de arquitecturas de redes neuronales. Es decir, los GPUs que conocemos hoy en día para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial entrenados de manera tradicional, digamos, ese hardware va a quedar discontinuado porque ya no va a ser requerido. Va a tener que desarrollarse un nuevo hardware que acelere el proceso de entrenamiento para redes del tipo BitNets. ¿Ok? Ok, muchachos, entonces esta era mi disertación. Les estoy dejando adicionalmente un video cuyo link está acá para que ustedes puedan profundizar un poco más en el tema de lo que son las BitNets. ¿Ok? Entonces, les agradezco su atención y doy pase a preguntas en caso que ustedes necesiten les haya quedado alguna duda referente a la disertación. Aníbal. Hola. Muchísimas gracias, estimado profesor Luis Ruiz. Realmente estamos muy contentos de haberlo tenido aquí en el primer día de la semana de la Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial de la UNIDA. Agradecemos a los presentes también por la comprensión, por el acompañamiento. De esta manera también vamos a dar lectura. Un ratito voy a alzar un certificado de reconocimiento y agradecimiento y voy a dar lectura, digo bien, por la brillante disertación del profesor Luis Ruiz. Universidad de la Integración de las Américas, certificado de agradecimiento y reconocimiento por resolución de Canal 56 del 2024, otorgado a Luis Ruiz Saldarriaga por su experta disertación en la videoconferencia magistral Tendencia emergentes en inteligencia artificial y su impacto global,
realizado en la Semana Internacional de la Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial de la UNIDA. Asunción, 9 de septiembre del 2024. Firman el doctor Eduardo Francisco Chavarrijó, rector, y la doctora Ivonne Jacqueline Alarcón Villalobos, decana. De esta manera agradecemos una vez más a todos los presentes por estar el día de hoy. Así también les copio ahí en el chat público las redes sociales del Facebook, del Instagram, de la Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial para que se enteren de la semana de la FEADIS, de las actividades que tenemos preparados para ustedes y que podamos compartir de esa manera. Y les recordamos que este sábado vamos a tener de forma presencial también el cierre del evento. Nuevamente reiteramos los agradecimientos al profesor Magíster Luis Ruiz Saldarriaga de Pontificia Universidad Católica del Perú, PUC, por la brillante disertación con el tema Tendencias emergentes en inteligencia artificial y su impacto global. Y estamos muy contentos de haberlo tenido en la Semana Internacional de la Facultad de Educación a Distancia y Semipresencial de la UNIDA, celebrando la diversidad, el aprendizaje global y la colaboración sin fronteras en el día 1. Reiteramos los agradecimientos y estaremos en contacto el día de mañana y te invitamos, estimado profesor Luis, a que formes parte también como participante y oyente de esta brillante semana para la FEADIS.